Lo tenemos a Larreta, la tenemos a Quirós, la tenemos a Acuña, meditando a ver qué hacen con esta ciudad, porque lo que dijimos muy claramente la semana pasada, ya no recuerdo cuándo, pero supongo que sí, que entró en la semana pasada, de esa meseta alta. Creo que fue después de ese fallo tan extraño de la Corte Suprema, que decía que carecía el DNU presidencial de fundamentos sanitarios. Y lo que sabíamos era que había números, hoy también sabemos que hay números, y son números que asustan. Sigue habiendo más de 500 muertos diarios. Pero además estamos en la ciudad de Buenos Aires y estuvimos muy ocupados todo este tiempo también por la judicialización que hizo el jefe de gobierno de esta ciudad, precisamente con las decisiones, los puntos de vista y las intenciones de Horacio Rodríguez Larreta. Pero lentamente, a medida que, ya superamos los 70.000 muertos, estamos en un lugar de espantoso privilegio entre los países que más fallecidos tienen por esta pandemia, cuando habíamos empezado de una manera casi ejemplar, cuando en esos primeros 2 meses vimos que los dirigentes de diferentes partidos se ponían de acuerdo en una estrategia sanitaria, que es lo que sucedió en muchos países civilizados. No es que los negacionistas, los anticuarentenas sean un invento de Juntos por el Cambio. Están en todo el mundo, lo hemos visto. Tiene que ver, sí, con una subjetividad neoliberal que ha sido inoculada durante décadas en muchos países del mundo, porque tampoco es que sea un fenómeno que se ha dado en paralelo en todas partes. Se ha dado en algunas latitudes con experiencias subjetivas parecidas a través de dispositivos de medios de comunicación, de redes, de dirigentes políticos que, como los de aquí, los de Juntos por el Cambio, utilizan para su propia conveniencia electoral cualquier cosa. No sabíamos que también podían utilizar un escenario de pandemia con lo que eso significa, con las enormes pérdidas de vidas que hemos tenido. Nunca antes había sucedido algo así. Pero se puso, les decía, de manifiesto una estrategia que no tiene que ver solamente con Horacio Rodríguez Larreta, sino que creo que estamos ante la necesidad, ante las puertas de una investigación rigurosa, seria, de la situación sanitaria, no solo de los distritos de todo el país, en realidad. Por supuesto que básicamente los gobernados por Juntos por el Cambio, pero no solo eso tampoco, porque necesitamos saber si han volcado o no los números reales cuando pasaban sus partes a Nación. Sin esa información vital para diagramar un plan sanitario federal, sin esa información vital contra la que también puso su granito de arena la Corte Suprema de Justicia, es imposible manejar una pandemia. Y además es un acto criminal por parte de un intendente o por parte de un gobernador falsear esos datos y decir, para pasar a una fase de más apertura económica, que hay menos o más camas o más capacidad sanitaria, hospitalaria, o menos casos. Se ha dado en diversas modalidades. Una de las primeras informaciones que leí esta mañana fue un comunicado que sería bueno que se replique en otros distritos, un comunicado del personal sanitario de Bahía Blanca, donde
el intendente Héctor Gay hoy mismo iba a hacer público un pedido a la provincia de Buenos Aires de vuelta a fase 3. Están en fase 2 y quería más apertura. Ahora, lo que a uno lo conmovía, lo sorprendía, lo escandalizaba, cuando leía ese comunicado del personal sanitario, lo firman más de 30 personas, desde enfermeros hasta directores de hospital, es que esa gente que lidia todos los días con el dolor, con la pérdida, con la desesperación, con el agotamiento, con el cansancio, desde hace 1 año y medio, decía en ese comunicado que los números que el intendente de Bahía Blanca estaba por pasarle a la provincia no tenían nada que ver con la realidad en la que ellos trabajan. Ese comunicado decía que, según el intendente y según la información que había pasado a provincia, en Bahía Blanca había un 40% de plazas disponibles. Y el personal sanitario que se reunió, me imagino que con temor a represalias, con temor a despidos, me imagino que no debe haber sido fácil, pero están en un estado de desesperación tan grande que salieron a desmentirlo hoy mismo. Están trabajando en Bahía Blanca a cama caliente. No hay ni una sola cama, no es que haya un 40% de las plazas disponibles en esa ciudad como para abrir un poco más todavía la economía, que sabemos que cerrarse del todo no se cerró nunca y en ninguna parte. Pero, porque una cosa es lo que se dispone y otra cosa desde cualquier gobierno, federal, provincial, municipal, y otra cosa es lo que se deja hacer, ¿no? Eso también lo sabemos, que lo que se dice después debe ser refrendado en la realidad con el control de que eso se cumpla. Bueno, en 12 días de mayo, de lo que va de mayo, en esa ciudad murieron 48 personas. Es decir, yo creo que esto es grave, muy grave, muy grave. Por parte de ese intendente, si esta información que da el personal sanitario se confirma, y es necesario, yo creo, una investigación. En esos distritos, también en Mendoza, hay muchas voces que se están alzando para decir que se están falseando los números. Bueno, es un acto criminal falsear los números en una pandemia. Así que mientras Larreta, Quirós y Acuña están meditando a ver si finalmente, tal como se comprobó, la presencialidad en las aulas provocó muerte, provoca contagios. Recién estaba leyendo de un enfermero que después de ver que de Cava, que de la ciudad de Buenos Aires, que volvió a trabajar porque el último mes cobró 16.000 pesos menos, 16.000 pesos de un sueldo en el que 16.000 pesos son un agujero enorme, pero toma 2 colectivos para llegar a la escuela y al segundo día se contagió de COVID. Es decir, hemos llegado a un límite que ya roza con lo delictivo por parte de algunos funcionarios y, bueno, exhortamos a que esa investigación se haga, porque por lo visto, si bien tenemos un gobierno nacional que desde un principio estuvo esperanzado en el diálogo y ha confiado, y parece que sigue confiando en la palabra de algunos funcionarios, la realidad indica que no se puede confiar en la palabra de algunos funcionarios. Así que abogamos porque se haga una investigación y que se sepa quién dijo la verdad y quién mintió.